Desde el inicio de la pandemia o desde que se reportaron los primeros casos en República Dominicana, empezando por el italiano Pascualino, Rafael Sánchez Cárdenas se convirtió en una figura principal de los medios de comunicación. Esa rueda de prensa diaria, inmancable, infaltable, abierto a todo tipo de preguntas de los comunicadores y de los medios de comunicación, se institucionalizaron. Incluso en estos tiempos nosotros aquí hemos estado abogando que se vuelva mínimamente a esa apertura, a esa transparencia para emitir informaciones y no limitarlo a una sola rueda de prensa de los miércoles, que el formato incluso no es de rueda de prensa, sino que las autoridades aprovechan y llevan a la opinión pública sus grandes temas. Rafael Sánchez Cárdenas nos acompaña en esta mañana, ex ministro de Salud Pública. Buenos días, doctor. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación y muy contento pues de estar en CDN. Doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación y queremos entrar en materia de inmediato. Usted ha dicho en esta misma semana que los números, las cifras que publica Salud Pública tienen una especie de retraso, no son totalmente transparentes ni honestas, específicamente cuando se habla de las personas fallecidas. ¿Usted puede ampliarnos sobre esta denuncia? Sí, cómo no. O sea, los datos de los propios boletines que emite el ministerio lo estaban exponiendo. Nosotros en octubre, sobre todo noviembre y diciembre, y lo que iba hasta el día 15, 16 de diciembre, se presentaban 78 fallecidos y 83 en noviembre. Y 78 y 83. Y en enero ya veíamos que íbamos a quedar más o menos en una suma igual, en un momento de expansión de la enfermedad en el país, con un número de casos que, como hemos visto ya al cierre de enero, y falta el boletín, al menos no está en la página, del día 31 de enero, que no ha sido llevado a la página, lo que implica que el número de afectados por la enfermedad llegó a unos 43,000 y tantos casos durante el mes de enero. El periodo de mayor alcance, el pico más alto que tuvimos en el país durante la pandemia fue en julio, en el que tuvimos 37,600 casos aproximadamente. De manera que estamos hablando de que este rebrote ya sobrepasó aquel periodo difícil de las elecciones que el país llevó a cabo. De modo pues que cuando me dicen que tenemos este número de casos, evidentemente cualquiera que haya estado vinculado a las intríngulis del manejo de estos fenómenos, pues sabe de que esa información no era cierta. Empezamos a investigar y efectivamente las propias autoridades 2 o 3 días después de la denuncia empezaron a sacar 20, 25, 15 y ya hoy vemos cómo el número de casos ya no es 0, ni 1, ni 2 como habitualmente se hacía, sino que va cada día más acercándose a la realidad de lo que debía ser. Mi preocupación va en la línea de que esto es un problema sumamente complejo, porque la pandemia no puede verse simplemente como un problema de tipo sanitario, sino en combinación con el tema económico, social, psicológico de cualquiera de las sociedades que se vean afectadas por ello. Y el mundo entero lo está viviendo, es decir, estamos perdiendo empleos. Ahora, mientras esperaba entrar al set, veía que Pepe Abreu hablaba de 184,000 personas que estaban afectadas también por esto. Y, lógicamente, a nivel de la pequeña empresa, que son la mayoría de las gentes que tienen un trabajito, y la gente que vive de la calle, vamos a tener un volumen de personas afectadas por la inestabilidad de la economía que ha causado la pandemia. De manera que aquí llevamos una combinación
del elemento sanitario, el elemento laboral, económico, el elemento psicológico que implica el conjunto de medidas que se han estado tomando, no digo yo en el país, pero el encerramiento, por ejemplo, es un cambio y un toque a uno de los elementos fundamentales de todo ser humano, que es la sociabilidad. No podemos juntarnos ni siquiera con los abuelos, o sea, todo es bajo cuidados, como tenemos que llevar a cabo las nuevas relaciones familiares, sociales en el mundo. Y eso implica necesariamente afecciones en el campo de la psicología social e individual, que tiene expresiones múltiples, pero que evidentemente conducen siempre a generar incertidumbre, y en el caso que se complique con mala información, deficiencia de información, en que la gente no se sienta segura con el seguimiento de lo que está pasando y que pueda ir cada uno calibrando el nivel de peligro y de riesgo que hay, pues entonces eso nos crea un ambiente, yo diría, no propicio para el buen desenvolvimiento ni de la economía ni de la propia pandemia. Doctor Sánchez Cárdenas, usted manejó durante, como decía Nelson, durante el momento más crítico el asunto de la pandemia, sobre todo porque no se sabía absolutamente nada, estábamos conociendo todo lo nuevo sobre la enfermedad. Yo quiero preguntarle, porque usted dice que estamos al borde de una situación de desajuste social y de rebeldía, así lo tituló un periódico de circulación nacional recientemente, y quiero que nos hable sobre esa panorámica que le hace usted hacer esa afirmación. Bien, lo que quise decir no es así como encuadradito como lo puso el medio, pero va en la línea de lo que acabo de decir. Fíjense ustedes que la política sanitaria se ha descargado mucho en la esperanza de las vacunas. Sí. Yo creo que hay, y es una de las críticas que he estado haciendo, el abandono de una vigilancia sanitaria activa, de búsqueda, confinamiento, seguimiento de los pacientes positivos, que se vio afectado porque las estructuras que habían logrado la experiencia, el expertise necesario con el inicio de la pandemia, a raíz del cambio político, pues han sido afectadas. Y eso también se expresa en la efectividad de la estructura organizacional encargada principalmente de la respuesta que debe darse a la pandemia. Esos elementos, junto a la parte económico-social que estamos mirando, la calle no está tan fácil ahora para hacer negocios, pero más de un 50% de los dominicanos depende de la calle y del día a día. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, lo que quería decir es que estamos en ese filo de navaja en el cual esa incertidumbre económica que tienen muchos hogares, esas dificultades, junto con la pandemia, está creando unas condiciones que, si no son manejadas adecuadamente, y por eso he estado llamando a un pacto, un acercamiento del liderazgo nacional con fines de que se cree un ambiente de gobernanza adecuada que devuelva confianza y seguridad a la población, que no se vea en una incertidumbre muy grave que pueda en algún momento, algún detonante, desencadenar enfrentamientos que pueden ser lamentables. Bueno, usted puntualizó algo fundamental, el asunto de la variación que hubo en la segunda semana de enero del registro de las defunciones, porque enero comenzó como los 2 meses que le antecedieron. Al día 10, en el boletín 298, solo se habían registrado 11 fallecimientos. Sí. Entonces ahí comenzó la presión pública, y en los otros 20 días de enero, 21 días de enero, se registraron 261 fallecimientos para terminar en 272. Dice un amigo mío, aparecieron los muertos, y yo le corregí, no, los muertos no aparecen porque serían fantasmas. Donde yo voy es en el seguimiento de los casos activos. Ya usted hizo algo de referencia. En sus habituales ruedas de prensa se explicaba el seguimiento, la búsqueda. Había una normativa, había un protocolo en el cual jugaban un papel importante las Fuerzas Armadas. No tengo certeza de cómo esté funcionando
ese seguimiento de los casos activos, pero no estaría de más que por su experiencia usted nos explique y haga alguna recomendación sobre la importancia que tiene del seguimiento de los casos activos, porque a uno le da la sensación que esto se está tratando como una fiebre, como una gripe, y en 2 semanas tú vuelves, porque incluso hasta ni se morían la gente. ¿Qué recomendación usted haría con ese seguimiento? Mire, eso depende de las estructuras internas, sobre todo del Ministerio de Salud Pública y las direcciones desconcentradas, que son las direcciones provinciales y las direcciones de área en las grandes provincias, sobre todo el Gran Santo Domingo y Santiago, que son las que tienen 8 áreas una y 3 áreas en el caso de Santiago, y las direcciones provinciales. Una vez que son testeados los casos, se hace lo que yo llamaba en la rueda de prensa el mapeo de esos casos, dónde están situados, y esas direcciones provinciales con los epidemiólogos de campo, que debo decir, el Ministerio de Salud Pública venía desarrollando y todavía ojalá que ese programa se mantenga con el CDC de Atlanta, la formación de epidemiólogos de campo, que son de primer nivel, son, vamos a decir, los peones del combate en este tipo de afecciones. Los que exactamente, que están preparados para eso. Dejamos más de 30 ya en el nivel 2 de preparación y 3 que salieron del país para la formación ya como maestrantes en este campo. La idea era, la estrategia, tener un epidemiólogo en cada una de las provincias y direcciones provinciales que permitiera el desarrollo de esa capacidad de vigilancia epidemiológica que se necesita para mantener los controles, testear, ubicar, aislar y dar todo el seguimiento que sea necesario para el control. Lo que usted decía es que habitualmente y desde el principio fue una de las luchas que teníamos, la orientación clínica que se ha querido dar a la pandemia cuando los esfuerzos mayores están en materia de salud pública y epidemiología, y es donde tiene que ponerse la mayor fuerza posible con fines de lograr efectos mucho mejores, porque una vez que usted está en cama, pues lógicamente la clínica tiene que hacerse caso. Y fue una de las discusiones en su momento, si era posible el tratamiento de un paciente positivo en los hogares. Y siempre hemos dicho que sí, siempre y cuando reúna las condiciones necesarias dentro de los hogares para llevar a cabo el manejo y tratamiento con la vigilancia y referencia cuando hay complicaciones. La mayoría de las personas que están siendo afectadas, siempre se ha dicho que el 80% pasa de manera leve y sobre todo en los jóvenes. Y los más afectados, ese 20% restante, un 5% es el que tiene afecciones graves. De modo pues que aquí debemos poner, incluso restablecer los centros de aislamiento para aquellos casos en los cuales no sea posible mantener a un positivo dentro de hogares precarios que difunden los procesos muy fácilmente. De modo pues que yo creo que este es un esfuerzo importante que hay que hacer desde el Ministerio, y todo ello acompañado con una modificación de la política de comunicación del Ministerio y del Gobierno con relación a la pandemia. Yo creo que esto es una parte clave que hay que trabajar, porque el trabajador de campo va haciendo su trabajo, pero tiene que tener necesariamente el respaldo de una comunicación activa, presente, permanente, porque la pandemia no deja espacio, ni las redes sociales tampoco, para que se difunda tantas cosas hoy día que desorienten a la población sobre las vacunas,
sobre los tratamientos, sobre el comportamiento a tener y además otorgar licencia para llevar un comportamiento displicente con relación a los protocolos indicados. Doctor, decía el presidente del Colegio Médico Dominicano que aquí no se les está dando un tratamiento adecuado a los casos activos y que estos activos contagiados deberían estar aislados, como se está haciendo en otros países donde ya se ha salido de la pandemia. En Australia, por ejemplo, ya se hizo el abierto de tenis, nadie tenía mascarilla y todo el mundo se abrazaba porque no hay un solo contagio desde hace semanas. Dice el Colegio Médico Dominicano que aquí deberíamos estar en otro tipo de protocolo para los contagiados y casos activos tenemos 54.194 y total de contagios 217.277. Con una cantidad como esta, aunque haya un subregistro, ¿qué piensa usted que se debió estar haciendo desde el principio? ¿Confiar en la gente y que se cuide cada quien como pueda? ¿O que las autoridades sanitarias tuvieran el control del aislamiento de los contagiados? Bueno, acabo de decir ahora mismo de la importancia del tema de vigilancia, el testeo de identificación, el aislamiento cuando califica para esos fines y el seguimiento en el hogar cuando hay las condiciones para ello. Yo creo que hay que recuperar eso y recuperar la capacidad operativa y resolutiva de las direcciones provinciales e integrar el Servicio Nacional de Salud y las Fuerzas Armadas en la actividad de búsqueda, seguimiento, aislamiento que se necesita para evitar la difusión del contagio. Acompañar todo esto con la línea de comunicación con fines de moderar y ayudar a la comprensión de la población, porque en algún momento dije que estábamos tomando una deriva policíaco-militar cuando habíamos debilitado la línea de comunicación con la población en llevar información veraz, constante, diaria, que contrarrestaran la especulación natural que hay en las redes sociales, que crean pues tensión en la población. Y esa fue una de las razones que nos llevó a establecer diariamente las ruedas de prensa para contener la presión que teníamos con la difusión de fake news o información falsa que diariamente se estaban difundiendo. Podía salir hoy, pero mañana a las 10 de la mañana teníamos la posibilidad de llevar la corrección a la población y la orientación. Y así mismo pasó con la mascarilla, que al inicio hubo resistencia, pero poco a poco fuimos viendo cómo la población iba asumiendo esta nueva estética, si se quiere de alguna manera decir, como una medida necesaria para preservar la seguridad de las comunidades. Hay que, reencauzar el comportamiento, como decía, y ahí creo que a eso se refería el presidente del Colegio Médico, el conjunto de medidas sanitarias, epidemiológicas y de salud pública que he estado señalando con fines de reforzar. Las vacunas no son una panacea, son un mecanismo que poco a poco vendrá llegando, pero que tomarán un tiempo. Y como hemos visto, un mes en esta pandemia es mucho tiempo, es muchos muertos, son muchos los afectados, son muchos los empleos que se pierden, es mucha la tensión que vive una sociedad en estas condiciones. Ministro, según su experiencia, ¿por qué se daban esos problemas, esos errores en el reporte de fallecidos en la actual administración, según su experiencia? ¿Considera usted que se debía a un problema de reporte epidemiológico en las distintas zonas sanitarias, o considera usted que es un tema político, según su experiencia? Y mi segunda pregunta va relacionada al tema de la reapertura de las clases presenciales. Si usted estaría de acuerdo en que se hicieran y cuándo considera que es el momento. Mire, la Dirección de Epidemiología tenía 5 empleados exclusivamente dedicados a tomar la data de la referencia. En las ruedas de prensa ustedes recordarán cómo yo llamaba a las clínicas hospitalarias, a las direcciones provinciales, que venían en una modorra tradicional y fueron de los grandes esfuerzos que la pandemia nos obligó para golpear y destituir incluso
a aquellos encargados que no respondían con los reportes al día. Esa situación nosotros la redujimos prácticamente a un 1% o menos, sin lugar a dudas. Y empezamos reforzando la dirección, dedicando 5 personas para la discriminación de los casos que llegan al SINAVE. Y de esa manera podíamos, a las 5 de la tarde cuando hacíamos el corte, porque hacíamos una vigilancia de las hospitalizaciones in situ, con responsable en cada clínica del cuadro que teníamos de vigilancia, y en los hospitales recibíamos a las 5 el reporte que se daba paralelo al boletín, y sabíamos con la información del boletín por un lado y por otro lado el comportamiento que el sistema hospitalario estaba teniendo, y podíamos medir en qué medida estábamos amenazados o no. La información que tengo es que esos equipos que estaban allí fueron despedidos, sacados, y por tanto empezaban a las notificaciones que fueron entrando por inexperiencia justamente de las personas que estoy diciendo que fueron destituidas. No hicieron los ajustes y entonces empezaron a acumular casos que no eran introducidos dentro del sistema. El boletín tiene que recoger todos los muertos, aunque en la clasificación se llevan al día de la muerte de ese paciente. Pero la tardanza que se da entre el hecho, la certificación epidemiológica, no puede pasar de una semana. Eso tiene que hacerse inmediatamente. Antes, si no se hace eso, entonces se van acumulando tanto. Ahora, un acumulo de la naturaleza y el volumen que estamos diciendo, solo desde el punto de vista mío, tiene que ser fruto de una política, como dije, que si la combinamos con el elemento sanitario y el elemento económico que veíamos, el propio presidente dice, esto está controlado, por un lado. La letalidad está baja, tenemos reducción de la letalidad, tenemos reducción de los positivos. Por tanto, podemos abrimos los viajes del exterior. Incluso creo que llegaron más de 4.000 británicos al país durante ese proceso. De manera que, lógicamente, presionado por la parte económica que tiene también sus apuros, y esto yo lo veo como un elemento que se da en cualquier gobierno. El gobierno está bajo una presión, y la estábamos nosotros, entre la necesidad de la economía, que está hibernando por razones de la pandemia, y por otro lado, los controles sanitarios de por sí. Si abrimos allí, la gente sale a trabajar, sale a movilizarse, y entonces vamos a tener un incremento de los picos. De manera que esto es un juego que tiene que tener un claro enfoque en el equilibrio entre estos dos componentes para no perder el norte en la conducción de estos procesos. Yo creo que se necesita, desde luego, tener más claro la definición de estos procesos que se están manejando. Doctor Sánchez Cárdenas, permítame simbólicamente nombrarlo ministro de Salud por un par de minutos para que me conteste desde esa función esta pregunta. No, porque resulta que el lunes próximo, día 8, vencen las actuales restricciones. Habrá un nuevo decreto. Entonces, en el actual escenario, yo le preguntaría si usted reduciría las medidas, si las ampliaría o las mantendría igual. Ya Yulisa le dio una de las datas. 54.194 casos activos actualmente, positividad diaria 22.30, positividad 4 semanas 19.30, letalidad 1.25, camas COVID en general 34% ocupadas, camas UCI 54, ventiladores 41, 31 muertos los 2 primeros días de febrero. ¿Reduciría el doctor Sánchez Cárdenas, ampliaría o mantendría las actuales restricciones que vencen el lunes? Evidentemente que no. No conozco ningún país que un estado de pico como el que estamos teniendo pueda tomar una actitud liberal en base a las necesidades económicas.
estamos obligados a mantener medidas restrictivas con fines de controlar este pico que se está dando en el país. Y ya estamos en febrero, de manera que los contaminados de diciembre, si pensamos que el ciclo de 7 a 14 días que tiene esta contaminación para pasar, ya pasó diciembre, ya pasó enero, estamos en febrero y todavía estamos mirando un aumento de los casos. ¿Se puede tomar una medida liberal de apertura? Yo creo que no. Hay que buscar soluciones que permitan una efectiva combinación. Y llamo la atención sobre un elemento a la cual la vigilancia tiene que poner atención, y es a los protocolos empresariales, cómo se están llevando a cabo en cada una de las instituciones públicas y privadas que han sido abiertas. Y pongo un ejemplo de los supermercados, que tienen un flujo tremendo de de clientes, y que allí desde luego que hay un sobrepasamiento del número el aforo que debe tener un negocio para mantener ya no la se distancia. Controla eso, ministro. Y métale las plazas comerciales, las grandes plazas comerciales. Están las plazas comerciales, están los autobuses públicos y privados que también han violado el aforo. Es decir, todo eso combinado se está dando y hay que volver a la vigilancia de esos protocolos, al igual que la hotelería, con fines de evitar esta cadena de contagios que estamos mirando. Doctor, Catherine le preguntaba hace un minuto respecto de el regreso de los niños a clases. Hay padres que ya se han constituido en una especie de asociación o gremio público pidiendo de manera consecutiva que si abrieron hasta los bares, ¿por qué no abren las escuelas? Claro. Usted, que fue ministro de Salud Pública, que conoció el monstruo por dentro, ¿cree usted que es posible que tengamos bares, colmadones, tiendas, centros comerciales, todo funcionando en una aparente normalidad hasta las 7 de la noche, y que las escuelas que solamente están entre 7:30 de la mañana y 1 o 2 de la tarde todavía estén cerradas? Mire, yo dije hace quizás más de 2 meses que debía buscarse una alternativa presencial a los sistemas que actualmente se están llevando, con fines de tener la garantía de que los procesos de enseñanza-aprendizaje están teniendo la efectividad requerida. Y decía en ese entonces, y ahí estábamos en una baja, porque desde el 16 de agosto veníamos en un proceso de descenso de la positividad, de llevar no el 100% de los alumnos, pero sí que cada semana pueda llevarse una proporción de cada aula a una revisión de los procesos que se están dando a distancia, junto con los profesores, a fin de verificar, repasar y comprobar que los aprendizajes se están llevando a cabo, porque de otra manera no es posible llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje con una garantía de que no es un tiempo que pasó y eso es un año escolar y lo decretamos como ya finiquitado, sino estamos hablando que la educación tiene que ver con el logro de objetivos, competencias determinadas por niveles, y que deben ser verificados in situ por los técnicos, los profesores encargados de eso. Soy partidario de una apertura a media con un aforo limitado para esos fines y metas establecidas que se pueden programar, y así además, si se combina con el tema del aprendizaje y participación comunitaria en la gestión de la pandemia, yo creo que sería un factor a tomar en cuenta y a reflexionar de la pertinencia de una apertura de clase limitada, con aforo limitado y con objetivos claramente establecidos de supervisión y verificación de competencia.
Doctor Sánchez Cárdenas, vamos a hablar de vacunas. Usted ha dicho que no considera sean la panacea, sino que se debe volver a ciertas medidas restrictivas. Nosotros hemos incluso bromeado, aunque hay quien dice que el COVID no es para bromas, y yo también a veces estoy de acuerdo, en que el quédate en casa parece que se quedó en el gobierno anterior. Pero con relación a las vacunas, ¿cuál es su perspectiva sobre las 3 vacunas que tendremos en la República Dominicana? Se habla de que tendremos la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y también que estamos afiliados al sistema COVAX, del que usted habló mucho durante su gestión, y que podría incluir vacunas como la rusa, la china, entre las demás. Hablemos de efectividad de las mismas, hablemos de la cadena de frío que está en entredicho acá en la República Dominicana, en específico para la vacuna de Pfizer, la infraestructura para eso y la logística que usted recomienda se utilice para el Plan Nacional de Vacunación. Bueno, yo quizás una de las partes más importantes que creo que hay que prestar atención, sobre todo a los medios, que pueden ayudar bastante a contener el movimiento antivacuna que se ve ya por todos lados, ciertos grupos promocionando esto. Hay que vacunarse, hay que ayudar a la población a entender y a defenderse de tanto fake news, de tanta información falsa, de tanta información a medias que se están dando acerca de la efectividad de la vacuna. Necesitamos vacunar a la mayor cantidad de la población, no menos de 60-70%, con fines de librarnos de este fenómeno. La calidad científica de estas vacunas yo creo que no está en juego. Yo soy un creyente ferviente de las capacidades científicas desarrolladas por los seres humanos. Estoy más que contento con la cooperación cosmopolita que la ciencia está teniendo en este momento, que se puede medir desde el mismo nacimiento de esta pandemia con la identificación producida por los chinos del genoma, cómo se difundió y se dio a conocer a nivel mundial, y esto facilitó el avance progresivo en la investigación, y junto con eso, cómo intentos científicos que hoy se ven premiados, como la innovación del uso del ARN mensajero dentro de como mecanismo de vacunación, sea hoy parte de la respuesta que vamos dando al COVID-19. De modo pues que en materia de ciencia no veo dificultades en ese sentido. Lo veo más en materia logística, en términos de la producción, de la cantidad que esto significa, en la distribución de la misma y en el manejo a nivel nacional que hay que hacer. Sea cual fuere la vacuna, el COVAX es una canasta que estaba abierta a todas las vacunas que sean aprobadas por pares y reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, y siempre me estuve adscrito a reforzar las medidas multilaterales de actuación para defendernos, porque sabía, como ya ha sido denunciado por la propia OMC y muchas organizaciones y estados, que se iba a dar una concentración de los países ricos de las vacunas y iban a dejar desprotegidos a estos países en el calendario de entrega de las vacunas por los productores de las mismas. Eso se está dando y tenemos retraso. El anuncio que tenemos ahora, quien va y probablemente sean los primeros en llegar, incluyendo a AstraZeneca, es el COVAX. Pero ministro, vamos a precisar allí, porque por el COVAX nada más estamos adscritos a recibir 2 millones de vacunas. En el primer lote, en la primera tanda, son unas 500.000, no más de eso. Son 2 millones. Sí, son 2 millones a los que estamos adscritos, pero Exacto. Lo primero que han dicho es que van a soltar 500.000 en una primera fase. Hay que decir, si teníamos la tranquilidad de que el país iba a contar con 20 millones de vacunas, 10 millones para AstraZeneca, 8 millones para Pfizer y 2 millones por COVAX, ahora, según la situación, en el momento inmediato solamente vamos a tener 2 millones, así que esa es la nueva realidad. ¿Cierto? No necesariamente, porque el gobierno ha contratado otras vacunas. Pero no sabemos cuándo llegarán. Por acciones bilaterales.
la participación en COVAX, tengo entendido que permitía también el aporte mayor de República Dominicana para percibir una ración también mayor en las negociaciones bilaterales. De todos modos, 2 millones de vacunas, que fue lo permisible cuando se estuvo armando este mecanismo, no iba a permitir cubrir la vanguardia de ataque que era el Sistema Nacional de Salud, con los médicos, enfermeras, personal administrativo, los policías y los guardias que vivían en la calle y viven en la confrontación de esta naturaleza, y el personal. Estamos hablando de ¿cuánto? De 200.000 personas, 300.000 personas, pero el restante iba a los grupos más vulnerables de la población, que son los que están teniendo y han estado teniendo en esta pandemia los golpes más duros, con los fallecimientos y los agravamientos que han tenido. Es verdad, tenemos y necesitamos más vacunas, y yo creo que el gobierno debe presionar, porque ha hecho avances económicos, a los productores a que avancen las vacunas que se han pagado, aunque sea en una proporción no completa, como lo está haciendo Italia, y ya la Unión Europea está amenazando con acciones jurídicas en contra de Pfizer, en contra de AstraZeneca, etcétera. De modo pues que yo creo que esa negociación y esas acciones deben intensificarse, pero simultáneamente hay que trabajar en el diseño del sistema de vacunación, que, como ustedes saben, varía si es Pfizer, así es la Sputnik o la AstraZeneca. Hay variaciones importantes. No es que Pfizer no se pueda implementar, lo que pasa es que hay unas técnicas que tienen que implementarse. Por ejemplo, he visto en México que han convertido contenedores en refrigerados que llegan a 60 y 70 grados, y eso permite la movilización hacia las zonas donde se va a aplicar la vacuna con otros mecanismos alternos, y no ha habido problema, y en los propios Estados Unidos se está haciendo igual. Bueno, gracias, doctor Sánchez Cárdenas. Manténgase activo en los medios, con usted la experiencia acumulada. Bueno, a la pausa. La actitud es de ayudar.